tengo un mejor pastor, tengo una mejor iglesia. Yo solamente le digo, ay hermana, a mí me encanta y me da satisfacción que usted siga en Cristo. Porque entonces yo habré cumplido mi labor. Porque unos son los que siembran y otros son los que cosechan. Entonces, ¿aquí de qué se trata? De que estemos en Cristo. No importa en la iglesia que estemos. Estemos en Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Le han puesto nombres, brazos, pies, dedos, o Maranata, o Agua Viva, a eso me refiero. Podemos tener esa función, pero somos parte del cuerpo. Entonces, qué bueno, hermana, hermano, qué bueno, porque aquí de que se trata es ser parte del cuerpo. No ser manos, ser pies, o sea, eso es lo de menos. Dios nos usa porque somos parte del cuerpo y la misma dignidad tiene este dedo que este dedo. Y que este, y que este, y que este. Los 5 son esenciales para hacer una función, tomar las cosas. Entonces, si somos parte de una iglesia, cualquiera que sea, de la mano, del dedo, del pie, lo importante es estar adentro. Pero esta mentalidad la tenemos aquellos que tenemos una mente de reino, no una mente de iglesia. Si nosotros tenemos una mente de iglesia, entonces yo voy a estar peleando con usted. ¿Y por qué se va? Y Dios la va a maldecir. Y si usted se va, recuerde que estaban con nosotros y no eran de nosotros. ¿Por qué hubieran sido de nosotros? Con nosotros permanecerían. Pues si empezamos a usar versículos para las cosas que no son correctas, las sacamos del contexto, las hacemos un pretexto y entonces estamos haciendo herejías. No, hermano, qué bueno, hermano, me voy, qué bueno, hermano, Dios le bendiga. Cuídese, siga adelante. Tal vez su propósito no estaba aquí, pero ya vi que está allá, qué bueno. Oscar no pudo haber cumplido su propósito si no hubiera salido de donde estaba. Allá donde estaba se pudo pasar una eternidad siendo a lo máximo, a lo mejor líder. Pero él tuvo que salir a una experiencia, al campo, donde está la chamba, donde está la experiencia, donde está el trabajo. Y entonces empezó a pastorear, empezó a tener sus pininos. Me decía, pastor, es que la iglesia creo que ya se la tumbé, dice, porque ya nadie va. O lo que van son bien poquitos. Le digo, sí, hermano, porque se acostumbraron a mí, porque eran mis ovejas, ahora usted busque sus ovejas. Porque si usted es pastor, Dios le va a dar unas ovejas. Si usted no es pastor, Dios no le da ovejas, porque no es pastor. Porque al pastor Dios le da ovejas. Entonces ellas me siguen y vienen hasta acá porque soy su pastor. Ahora usted busque sus ovejas, trabaje, pique piedra. ¿Verdad que no es fácil? No. Entonces aprende y entonces ahora pues él ya ejerce, se sometió a la enseñanza. Hay un curso que se lo he dado 3 veces porque pues entró él y se lo di. Entró René y se lo tuve que dar a René y pues él estaba ahí, pues lo recibió. Entró Francisco y pues se lo di a él, se lo di a René y se lo di a él. O sea, él lo ha recibido 3 veces. Pero es bendición porque así recuerda y va ejerciendo, va avanzando y es bendición, hermano. ¿Pero qué costó? Pues costó un trabajo, costó un esfuerzo. Pero él no hubiera desarrollado si él no hubiera salido al campo. Porque a veces estamos en iglesias tan grandes, congregaciones donde pues ya todo está puesto, ya nada más llego y me siento, recibo y me voy. O sea, somos de los Kentucky Express. Usted entra, pide su pedido, se lo dan y se va. Y la gente que está allá adentro, ¿verdad? Espera el pedido, se forma, hace el pedido, recibe el pedido, come allá adentro el pedido. Los niños juegan, se van. Pero hay mucha gente expresa en las iglesias que nada más entra, pum, pum, se va. Y nunca sabe su propósito. Nunca sabe para qué Dios lo diseñó. Nunca ejerce un liderazgo. Nunca ejerce un propósito en Dios. Y entonces la gente pues vive sin eso, sin propósito. Vive y muere sin propósito. Y lo más trágico en esta vida no es morir, es haber vivido sin propósito. Entonces nosotros para eso estamos aquí, hermanos, para aprender, para que Dios nos lleve a otro propósito más grande en Él.
para que Dios nos considere en el llamado a algo mayor, a algo más grande, gran satisfacción, de gran bendición, algo que hace tesoros en el cielo, no en la tierra. Usted aquí en la tierra puede ser lo que usted quiere. Si usted se empeña, puede estudiar medicina. Si usted se empeña, puede ser arquitecto. Si usted se empeña, ingeniero. Si usted se empeña y se esfuerza, puede ser cualquier profesión, hermanos. Y ganar dinero, y tener un trabajo, y tener una buena economía, una buena casa. Si usted se esfuerza, lo puede hacer. Y aquí se lo puede ganar, y aquí lo puede obtener. Pero usted nunca va a ganar nada ya hasta que usted empiece a cumplir su propósito. Hasta que usted empiece a hacer cosas no para la tierra, sino para el cielo. Porque Juan vino anunciando un cielo, un reino, no una religión, un reino. El reino de los cielos se ha acercado, yo lo vengo anunciando. Viene el rey, ese que yo no soy digno de desatar la calceta, la cinta de su calzado. Entonces les dice Juan: yo a la verdad, versículo 11, los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, o sea, el que yo les vengo anunciando, el que viene a traer el reino, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. O sea, Juan tenía poder. Tenía un poder Juan. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él tenía ese poder del Evangelio de anunciación del reino de Dios. Él tenía ese poder. Pero dice: el que viene atrás de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Otra traducción posible, dicen los autores, dice con agua y con el Espíritu Santo. Es decir, Jesús iba a anunciar el arrepentimiento de agua, es decir, el testimonio del fruto de la vida, o sea, lo que Juan había dicho, más la presencia del Espíritu Santo en esa vida que había dado fruto. ¿Sí lo ve, hermano, o no lo ve? Bien. Dice: su aventador está en su mano para limpiar la era, la época. O sea que él ya traía un instrumento para limpieza. Y dice después: recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Que nunca se apagará. Vean, hermanos, cómo me gusta la Biblia, hermanos, porque nos hace reflexionar sobre las imágenes que pone Dios, para que nosotros imaginemos. Dios ve esta tierra como un campo donde hay trigo y hay cizaña. Hay árboles que dan fruto y otros que no dan fruto. Y un Dios que está al pendiente de ese terreno, y que hay un día destinado para que se aparte lo bueno de lo malo. Aquí se traduce lo que es bueno o lo que es de Él y lo que es malo. Entonces Dios ha destinado un tiempo, hermanos, donde Él va a separar las cosas. O sea, nuevamente Juan anuncia juicio. La implementación de la justicia de Dios en la tierra. Ahí donde nosotros decimos, ¿verdad?, que se va a ver quién es quién. Entonces viene el juicio de Dios. Y Dios quiere que nosotros entonces, ¿por qué anunciaba esto? Anunciaba Juan esto para que la gente estuviera preparada. Entonces todos estos mensajes que estamos leyendo ahorita primero de parte de Juan, pues anuncian que estemos preparados.
Y aquí vemos claramente, hermanos, el Evangelio. O sea, nosotros tenemos que descubrir en la palabra de Dios dónde está el Evangelio. Cómo los profetas de la antigüedad hablaron el Evangelio, que iba a ser revelado, dice las Escrituras, en los tiempos finales, en nuestros tiempos, fue revelado el Evangelio. Ese Evangelio que un día el apóstol Pablo recibió de parte de Jesús y empezó a enseñar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo empieza a hablar sobre el Evangelio. Y dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado o enseñado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveran, por el cual asimismo retienen la palabra que les he enseñado. Si retienen la palabra que les he enseñado, son salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, le está diciendo, lo que ahorita les voy a hablar no es algo de mi pensamiento, no es algo de mi filosofía, no es algo de mi teología, es algo que yo recibí. Dice después la Escritura que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, es decir, hay un testimonio escrito. Pero recuerden que antes del testimonio escrito estuvo el testimonio verbal. Hubo gente que habló, que dijo, yo vi, yo palpé con mis ojos lo que mis ojos han oído acerca del verbo de vida. Es decir, escucharon a Juan, escucharon a Pedro, escucharon a los apóstoles de Dios diciendo lo que había acontecido y cómo ellos asimismo lo habían experimentado. Y entonces dice Pablo, yo también lo recibí. Y hay un testimonio ahora escrito, un testimonio anunciado incluso a través de los profetas, de la ley de Moisés y de los profetas. Eso se refiere a todo esto de las Escrituras, que fue sepultado. O sea, Él murió, murió por nuestros pecados. Él murió, el propósito fue por nuestros pecados, fue sepultado, pero Él resucitó. Esta es la base, el fundamento del Evangelio, que Cristo resucitó. Y al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto quiere decir que ya había sido anunciado antes, que eso iba a suceder. Hay un testimonio escrito a través de la ley de los profetas, que esto que está pasando, que pasó con Cristo, iba a suceder. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Esto qué quiere decir? Que este hombre que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó, dice, este era Dios. O sea, la declaración o el entendimiento al que quiere que la gente llegue el apóstol Pablo es que entiendan que Jesucristo era Dios. Esto es el Evangelio. Jesucristo es Dios. Él resucitó. Él es omnipresente. O sea, es lo que estaba dictando una de las características divinas. La omnipresencia de Dios, un atributo que Dios es omnipresente. O sea, este que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó, es omnipresente porque se le apareció a más de 500 personas a la vez. Es omnipresente, por lo tanto es Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Después, y apareció a Cefas. Apareció a más de 500 personas, hermanos a la vez, los cuales muchos viven. O sea, ¿qué les está diciendo Pablo? Si tú quieres saber que esto que te estoy diciendo es verdad, ve y pregúntaselo a aquellos que todavía viven y te pueden dar fe
de esto que te estoy diciendo. O sea, yo no te estoy diciendo un chisme, no te estoy diciendo una mitología, no te estoy diciendo una filosofía personal mía. No, yo quiero que entiendas que esto que te estoy diciendo, hay gente que sigue viviendo en este tiempo y te puede dar fe de lo que te estoy diciendo. Por eso la Biblia, hermanos, es bien fehaciente en estas cosas. Por eso es que no ha podido ser refutada. Porque la gente, al decir estas palabras, oye, si yo te digo, Cristo se me apareció, ¿y quién estaba contigo? ¿O quién vio? No, pues nadie. No, pues no. Pero si hay gente que da fe que eso pasó, entonces, ¿qué quiere decir? Que es real, que no es un cuento, que es un testimonio fehaciente. Entonces les dice, por último, como a un abortivo, otra vez, por último, o sea, está diciendo Pablo, yo soy el último al que se le apareció el Señor, el último. Entonces cuando la gente dice que se me apareció Cristo, entonces Pablo es un mentiroso, porque él dijo que fue el último. Y por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Por último, el último que fue testigo de Jesucristo en esta tierra fue Pablo. No los chismosos que andan diciendo ahí en la calle. No John Smith que se le apareció Jesucristo, dice él. No, hermanos, Pablo dice, por último. O sea, él no solamente estaba dando testimonio de su vida, sino que además estaba diciendo que después de Abel no habría nadie. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios ya se había cumplido. Porque los discípulos de Jesús los preparó para que fueran a predicar al pueblo de Israel. Pero faltaba algo en el propósito de Dios. Faltaba que fueran a predicar a los gentiles. Y entonces destinó a Pablo para que él fuera el apóstol de los gentiles. Y si él es el apóstol de los gentiles, yo no necesito otro apóstol. Porque allá afuera hay gente que dice que las iglesias son apostólicas porque tienen apóstoles. Y yo les digo, no, la iglesia es apostólica porque dice Efesios capítulo 2, versículo 20, que nosotros estamos fundados en los apóstoles de Cristo, no en los apóstoles de allá afuera. Y si hay alguien allá afuera que se autonombra apóstol, ¿quién lo nombró? Su denominación. Pues no eso hace la iglesia católica. No, ellos nombran a sus papas. ¿Y quién considera a sus papas? Ellos. Nosotros no. Entonces, ¿quién los nombró papas? ¿O por qué nosotros los vamos a tener como divinos cuando nosotros ni nuestra autorización nos pidieron? Entonces, ahí en la iglesia cristiana sigue surgiendo la misma situación. Hay gente que se nombra apóstol. ¿Quién te puso? Entonces, yo no te considero mi apóstol. Pues no, ni te doy ese grado. Porque el último de los apóstoles, según las escrituras, según la Biblia, es Pablo. Y además dice la Biblia que en el reino de Dios, en la Gran Jerusalén, hay 12 entradas, 12, con 12 perlas que tapan las entradas, y ahí están escritos los nombres de los 12 apóstoles que Jesucristo escogió. Entonces, ¿tú cuál eres? ¿El 24? ¿El 30? Hermanos, es que a veces los seres humanos seguimos peleando con el orgullo y queremos, es que nosotros somos apóstoles, pero con A minúscula, no con A mayúscula. Con A mayúscula, apóstoles son 12. Con A minúscula, y en el idioma griego, con A minúscula, apóstoles solamente significa enviado.
con A mayúscula significa aquellos que Dios destinó de forma especial y específica para la obra especial del ministerio que Él les destinó. Y además les dio dones, poderes, sanidades y todo eso. Pero los demás que somos apóstoles, somos con A minúscula. De hecho, Romanos 1 dice que Dios nos tiene a todos los cristianos un apostolado con A minúscula. O sea, tenemos una encomienda que es ir y predicar el Evangelio. Pero no por eso somos apóstoles. O sea, ahí está el error. Porque también surgió hace algunos años una profetisa en una iglesia en Estados Unidos que se acercó con el pastor de esa congregación y le dijo, esa profetisa, una mujer sin autoridad, porque quien tiene la autoridad son los hombres, y esto no es algo que yo digo, ni es machismo, la Biblia lo dice, quien es la cabeza es el varón, no la mujer. Entonces, se paró y le dijo, Dios te ha destinado como el precursor de los apóstoles de estas generaciones. Y entonces este individuo empezó a vender así literalmente. Les extendía una carta a los pastores donde por una cantidad de dinero él los declaraba apóstoles, porque Dios le había dicho que él era el precursor. ¿Y saben cómo le llamamos eso? Esa es una herejía. Ahí está el diablo escondido en el orgullo y la soberbia de los seres humanos. Y esto está documentado, está en el internet, usted lo puede buscar, ahí puede ver toda la historia, cómo pasó este acontecimiento. Por eso estamos en la apostolitis. Todo el mundo es apóstol. Nada más tiene 2, 3 iglesias, apóstol. No, hermanos, no es así el asunto. O sea, Romanos dice que yo soy apóstol, pero no por eso tomo una actitud de soberbia, de altivez, y ahora todos bésenme la mano, chúpenme los pies. O sea, no por eso voy a estar humillando a la gente, no por eso voy a estar así, aquí nada más mis chicharrones truenan, y yo soy aquel, y... No, hermano, eso no es así. ¿Qué dijo Jesús? No se olviden de los principios, hermanos, que Cristo dijo. Él dijo, el que quiera ser el primero, tiene que ser el servidor de todos. Entonces, un verdadero siervo de Dios es servidor de todos. Trata de servir en todo a todos. No es servido, sirve. O sea, tiene un propósito. Entonces, mucha gente, hermanos, ha confundido eso y da mucha tristeza hoy en este día. Es que estamos en el tiempo de la apostasía, hermano. No se le olvide. Vea el reloj de este mundo, estamos en el tiempo de la apostasía. Mucha gente va a renunciar a Cristo. Mucha gente se va a sentir desilusionada, porque va a decir, bueno, entonces falló el Salmo 91, pues es que Dios al final no me protegió. Si no te hubiera protegido, no estuvieras hablando. Te hubiera llamado, ya estuvieras en el panteón. Y hasta es otra manera de protegerlo, ¿no? Llevárselo incluso. Es protegerlo de esta vida. ¿Para qué estamos aquí, hermano? Es que lo que no entendemos es que todo lo que pasa tiene un porqué, y obviamente buena o mala según nosotros. Según nosotros. Exacto, porque realmente todo tiene un propósito, de una razón. Es como Job. Por eso Job dice estas palabras que son trascendentes. Recibiremos de Dios, ¿de quién? De Dios. El bien y el mal. ¿Quién te envía el mal? Dios. No es el diablo. El diablo es el instrumento, pero quien te mandó el mal fue Dios, porque hay un propósito. Él lo permite, ¿no? Él lo permite en tu vida, un propósito. O sea, imagínense Job, leemos la historia de Job, vemos un hombre perfecto, apartado del mal. O sea, nadie tiene esas características. Nadie. Dedicado a Dios, apartado del mal. Y le pasó lo que le pasó. Pero, ¿cuál fue el propósito?
que él tuviera un encuentro con Dios y descubriera al verdadero Dios, porque él lo veía de una forma religiosa. Pero cuando sus ojos lo vieron, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, que Job está viendo el propósito. Cuando usted dice, Señor, ya vi, estás viendo el propósito del por qué pasaron las cosas en tu vida. Tú volteas atrás y dices, es que a mí me pasó esto, tuve hambre, mi papá me dejó, mi mamá me abandonó, mi mamá se fue con otro, nos abandonó. Bueno, sí. Y todo eso Dios lo puso, Dios lo mandó. Pero ahora quiere que veas el propósito. Estás en Cristo. Tú eras un escogido de Dios. Tenías que venir a Cristo. Y si no te pasaba todo eso, tú no ibas a venir. Ahora mis ojos te ven. Hasta suena prédica para mañana. Ahora mis ojos te ven. Es que yo no veía. Yo no veía el propósito de todo esto que me pasó. Se murieron mis hijos. Dijo Job, si te pasaste, te hubieras llevado a la esposa de una vez. Molona la vieja, ¿sí o no? ¿Qué le decía? Ya muérete, reniega de tu Dios. Mujer insensata. Yo le hubiera dado 2 cachetadas. Mujer insensata, le dice. Como las mujeres insensatas has hablado. Ya me voy, pues vete, yo para qué te quiero aquí. Al rato ahí viene, ¿no? Hasta otros 12 hijos tuvieron. O 10 hijos tuvieron. O sea, todavía Job le dio Dios el amor a Job para aceptar a esa mujer insensata, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Ahora mis ojos te ven. Cuando Job dijo eso es porque vio el propósito de todo lo que había pasado. Y cuando él entendió y vio su condición y la reconoció y dijo, ni a polvo ni a gusano llegó. Entonces él dijo, ya entendí. ¿Y qué hizo Dios?